En Chile se entiende por femicidio cualquier homicidio cometido hacia una mujer siendo el autor del crimen su cónyuge, conviviente o esposo. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, este tipo de delito es la forma más extrema de violencia hacia la mujer. Según cifras oficiales, se han contabilizado más de 500 casos de femicidio entre 2010 y 2019. Solo el año pasado, 46 mujeres fueron asesinadas en Chile, periodo catalogado como el segundo peor año de femicidios en la última década, siendo el 2010 la época con más casos de víctimas de este delito, en que se contabilizó 49 víctimas de femicidio en el país. La ley 20.480, aprobada en 2010, modificó el Código Penal y la ley sobre violencia intrafamiliar, aumentando las penas aplicables a quienes cometan un femicidio, que van desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo. En tanto, el concepto de femicidio ha sido reconocido a nivel internacional en acuerdos tales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mientras que en otros países el concepto de femicidio se amplía a toda violencia cometida por género. En esta edición de En Palabras Simples conversamos con Jessica Arenas, jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, sobre qué se entiende por femicidio, su comparación legislativa con otras naciones y los desafíos que tiene el país respecto a erradicar este tipo de violencia de género, la más gravosa contra una mujer. Hola, ¿qué tal? Desde el Palacio de Tribunales junto a Sebastián damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. 46 femicidios ocurrieron en Chile, eso lo veíamos en nuestra cápsula introductoria, y para eso vamos a conversar con la jueza de Segundo Juzgado de Familia, Jessica Arenas. Magistrada, muy buenos días. Buenos días. Magistrada, preguntarle respecto a este concepto, el femicidio. 46 personas fallecieron durante el 2019. Si me puede comentar esto, las cifras se mantuvieron en relación a años anteriores. ¿Qué está pasando con esto en el país? Bueno, a ver, en cuanto a las cifras se puede decir que se ha mantenido constante. Si bien se puede visualizar que durante los años impares las cifras de femicidios aumentan, en los años pares disminuyen. Pero si se saca un promedio, se puede ver que la cifra se ha mantenido más o menos constante. O sea, a pesar de todos los esfuerzos que ha habido, tanto legislativo, campañas publicitarias por prevenir y erradicar el femicidio, si bien las cifras no han aumentado radicalmente, no se ha conseguido bajar la cifra de femicidio anual. Magistrada, yo quería hablarle sobre esta cifra, 46 femicidios. Es prácticamente una muerte a la semana de una mujer, obviamente, lo que pasa a ser preocupante. Usted, como magistrado, ¿cuáles son las señales que ustedes de repente ven dentro de las parejas, que ustedes dicen cuáles son los perfiles quizás de parejas que terminan a veces en este tipo de lamentables decisiones de vida? Bueno, nosotros tenemos tipificado un femicidio íntimo, que es un femicidio en relación de pareja. Entonces, la base de la violencia en la relación de pareja es precisamente la asimetría de poder. Efectivamente, tenemos un varón, normalmente, que es el que tiene el control de la relación. Y normalmente en relaciones que están basadas en violencia, en que uno ve que se da esta asimetría de poder, control por parte de la relación, son las relaciones en las que se va cimentando primero una violencia de carácter psicológica, que usualmente se puede ir incrementando en el tiempo, o a veces sin incrementarse notoriamente puede desembocar o finalizar lamentablemente en un femicidio. Se van a cumplir 10 años desde la creación, ya se cumplieron 10 años de la creación de esta normativa. Conocer un poco qué dice, cómo se tipifica el delito de femicidio en el país. A ver, el femicidio no tiene una tipificación autónoma, sino que se tipifica de alguna forma anclado a la figura penal del parricidio. El parricidio contempla la muerte o el asesinato de, en este caso, el cónyuge. Y lo que se estableció en el artículo 390 del Código Penal, que cuando el hombre matara a su cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, la figura penal pasa a ser femicidio y pasa a tener esta pena de presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo calificado, que es la misma pena del parricidio. Entonces no hay una elevación de penas, sino que simplemente lo que se hace es tipificar especialmente con este nombre de femicidio la muerte de la mujer en contexto de pareja, siempre y cuando haya habido una relación de convivencia previa, sea matrimonial o sea de hecho. Por tanto, quedan fuera las hipótesis de parejas en las que no ha habido convivencia, no obstante
que hayan hijos en común. Tenemos una hipótesis de violencia intrafamiliar, por ejemplo, es que el hombre ejerza violencia respecto de la mujer con quien tiene un hijo en común, aunque no hayan tenido convivencia. En el caso que esa figura pasara, además de ser violencia psicológica o física, a un asesinato, a una muerte de la mujer, eso sería un homicidio, no pasaría a ser femicidio, porque no hubo esta convivencia previa. Hay una particularidad que conversábamos antes que es súper interesante abordar con respecto a que en muchos de estos casos las personas que los cometen terminan confesando o se suicidan, pero vámonos al que termina confesando y que no necesariamente son delincuentes, que tengan antecedentes, terminan confesando y eso puede significar un atenuante para ustedes como jueces. ¿Cómo tienen que enfrentar esta situación donde por un lado tiene una persona confesa que quiere colaborar, pero también es un asesino que cometió uno de los delitos que más preocupan a nuestra sociedad? A ver, hay que entender que de acuerdo a las estadísticas que tenemos, la mayoría de los femicidas no tenían ningún antecedente penal. O sea, no son personas que habitualmente cometen delitos, sino que es precisamente el ejercicio de violencia doméstica, el escenario en el cual en el fondo se puede ejercer esta violencia para llevarla a que tenga un resultado de muerte. Entonces, en ese contexto, la dinámica en la que ocurre el delito también es muy distinta y por tanto es habitual que el agresor se entregue a la policía, que se suicide, que confiese o incluso que se quede junto al cadáver de la víctima hasta que los encuentre un hijo u otro familiar. Entonces es muy extraño, son muy pocos los casos en que tenemos femicidas que no confiesan sus delitos. La mayoría están confesos. Sí alegan ciertas circunstancias, muchas veces se alega el atenuante de arrebato u obcecación, por ejemplo. Muchas veces la mayoría de las veces estaban también bajo el consumo de alcohol, entonces refieren no recordar nada. ¿Ya? Entonces se alegan una serie de circunstancias y claro, efectivamente el hecho de que se confiese o entregue también puede constituir para estos efectos el atenuante, en este caso de colaboración con la investigación. ¿Y ahí cómo ustedes tienen que, de cierta manera, ustedes son los que tienen que decidir en base a estos antecedentes? ¿Cuál es ahí la balanza para pesar estos antecedentes? ¿Cómo se afrontan? Bueno, ahí dependerá de la actividad probatoria que se va rindiendo durante el juicio, ver si efectivamente se configura esta atenuante de confesión o de colaboración con la investigación, porque puede ocurrir que simplemente a lo mejor llegue un familiar y lo encuentre junto a la víctima y frente a ese hecho, mayormente como que la única alternativa que tiene es confesar. ¿Ya? Entonces, en general, eso va a depender de la actividad probatoria que se rinda y poder ponderar todos los otros antecedentes, porque la atenuante más invocada y la que es más aceptada es la irreprochable conducta anterior, porque yo les señalaba, efectivamente, los femicidas en general no tienen antecedentes penales. O sea, son personas que la violencia se ejerce en el contexto doméstico y por eso este delito tiene particularidades muy distintas que nos impiden, en este fondo, asimilarlos a otros delitos. Un femicida usualmente no procura su impunidad. Si vemos el listado de femicidios, son muy pocos los femicidas que se dan a la fuga o que ocultan el cadáver. Son casos más bien excepcionales en función del resto de los casos. Magistrado, usted mencionó anteriormente que hay muchos casos que no se toman en consideración como femicidio, como es el caso de que una persona no viva con el femicida al fin y al cabo, o las personas que también son asesinadas mujeres mientras están pololeando. Ha sido una de las principales demandas también que se ha visto en los últimos días con todo este movimiento social. ¿Cree que debería haber un cambio en la normativa para incluir estos puntos en las leyes actuales? Yo creo que hay que tomar una determinación en cuanto a cómo, como Estado y como país, vamos a abordar la figura del femicidio. Porque las mismas cifras nos indican que es un fenómeno que está presente, que se intenta erradicar, pero que no se puede erradicar, no podemos bajar las cifras. Entonces hay que ver como Estado cómo lo vamos a abordar. Si optamos por esta figura del femicidio íntimo, que es una de las opciones, es decir, se va a castigar como femicidio la muerte de una mujer en contexto de relación de pareja, tenemos que poder definir bien qué es lo que se entiende por relación de pareja, porque si es relación de pareja, efectivamente es el vínculo que existe entre el agresor y su víctima el que determina particularmente esta agresión y qué es lo que lleva a cometer el delito. Entonces, ese vínculo se da muchas veces, y en general la mayoría de las veces, exista o no exista convivencia. Entonces, si decimos que el femicidio que vamos a regular, el femicidio íntimo en contexto de pareja,
pareciera adecuado el entender la relación de pareja efectivamente como se entiende usualmente, no necesariamente asociado a la convivencia. O sea, y de partida nuestra ley de violencia intrafamiliar ya entiende que para efectos de violencia doméstica no necesariamente tiene que haber convivencia entre las partes. Yo les señalaba, la madre de un hijo en común, aunque no haya vivido con el padre de su hijo, puede ser víctima de violencia y puede ser incluso víctima de figuras penales asociadas a violencia intrafamiliar, como amenaza en contexto de violencia intrafamiliar, delito de maltrato habitual, lesiones en contexto de violencia. Lo único es que si llega a matarla, pasa a ser homicidio. Entonces, si no, la opción como país es adoptar un femicidio íntimo, debería ser íntimo en el contexto en que se entiende una relación de pareja. Si se quiere pensar más en el tema y en el fondo lo que se quiere sancionar es la violencia de género con resultado de muerte, tendríamos que pensar una figura más amplia de un femicidio también no íntimo, por ejemplo, agresiones sexuales con resultado de muerte y otras figuras también, pero eso ya requiere claramente un debate, pero principalmente una opción legislativa, es decir, esta es la forma en que vamos a abordar el fenómeno o es esta otra, y basado obviamente en un estudio de cuál es la violencia con resultado de muerte respecto a las mujeres que tenemos en Chile. Claro, porque hay un tema igual cultural detrás. Claramente hay una herencia, el tema de que, por ejemplo, en Chile hasta el año 60, el uxoricidio, cuando un hombre pillaba a su mujer siendo infiel, tenía derecho a matarla. De cierta manera, obviamente, nos marca como país y hay que cambiar la cultura. Y en ese sentido se ha buscado a través de estas figuras poder combatirlo. Ustedes, como jueces, ven que existe cierto cambio, hay una mayor cultura, hay una mayor conciencia quizás de las relaciones que sean tóxicas y que pueden derivar en un femicidio. A ver, lo que sí a mí me parece que la figura del femicidio, el haberla tipificado con todas las críticas que se pueden hacer al tipo penal, el poner este nombre, sí para efectos político-criminales es muy relevante. El hecho de que estemos hablando acá y que tengamos cifras es porque tenemos esta figura penal, porque si no, no tenemos cómo medirlo. Entonces eso nos ha permitido dimensionar el fenómeno y nos permite ir mejorando la legislación. Entonces en ese aspecto es tremendamente relevante que podamos tener la figura penal. Y una vez que la tenemos y que podemos hacer estos estudios, también nos permite ir comunicando, tratar de trabajar estas cifras para poder primero detectar cuáles son los principales factores de riesgo, cuáles son los grupos de riesgo y poder así también hacer campañas tendientes precisamente a ir erradicando estos patrones culturales. O sea, hay que entender que la mayoría de las víctimas no tenía denuncias anteriores. O sea, la víctima que está en mayor riesgo de femicidio es la víctima que nunca ha denunciado. Esa víctima. Entonces, es a esa víctima a la que hay que llegar con la campaña publicitaria, con los cambios socioculturales, tienen que llegar a esos sectores. Pero muchas de estas personas que no acuden a realizar ningún tipo de denuncia es un poco por el miedo que estas personas tienen. Independiente de toda esta publicidad, ¿cómo se podría llegar también de otras formas para evitar este miedo y que al final realicen Una la parte, denuncia? un tema es el miedo, pero por otra parte también me parece que un elemento muy importante que hace evitar las denuncias es la naturalización de las violencias. O sea, por lo menos yo como juez de familia lo he visto en las primeras denuncias de mujeres que nunca habían denunciado antes, es que ellas no habían significado que lo que vivían era violencia. Y cuando ya llega a ciertos puntos críticos, por ejemplo, principalmente se da cuando los hijos empiezan a intervenir en la violencia y que los hijos resultan lesionados, muchas veces las mujeres dicen, ya con muchos años de violencia vivido, dicen, no, es que yo pienso que mi hijo y mi marido, alguno de los dos va a morir. Entonces, cuando ya se empiezan a dar esas cosas, ahí recién muchas veces muchas víctimas se atreven a denunciar cuando se sienten respaldadas por sus hijos grandes, mayores. Entonces, más que, no sé si necesariamente será el miedo, pero sí es la naturalización. Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes es ir desmitificando ciertas conductas que se entienden como parte de una relación de pareja y que en el fondo, y efectivamente, son violencia. Ese es como un aspecto importante. Yo aprovechar de que está ahí dando bote, ¿como qué tipo de conductas para que la gente también sepa y vean, ya que a ustedes les toca ver los casos y ustedes se dan cuenta qué cosas se han naturalizado? ¿Como qué tipo de conductas? La principal factor de riesgo que uno visualiza en las relaciones de pareja es el control. El control, los celos. Y eso entendido en el sentido de revisión de celulares, de los horarios a los que llega. Tenemos muchas mujeres independientes que trabajan, pero que tienen que avisar a qué hora salen del trabajo, a qué hora tienen que tomar la micro para regresar,
que optan por no salir con sus amigas porque las están controlando, por no llevar amigas a su casa porque su pareja no le gusta, porque tiene malas actitudes con ella. Entonces, particularmente el control, que es lo que acentúa la simetría en la relación y por tanto el rol superior que detenta el hombre en la relación de pareja con la mujer. Ese es uno de los factores más evidentes de riesgo y que más se naturalizan por parte de las mujeres. Hay mujeres que encuentran natural que haya que avisar a la hora que se sale del trabajo y que lo sienten casi como un deber. Y muchas veces, lo que hablábamos también era que se van adecuando sus conductas precisamente a mantener una relación de esta naturaleza. Entonces, mientras ellas se comportan de esta forma, el hombre no ejerce violencia. Pero cuando no avisa, ahí vienen los problemas. Entonces, particularmente eso. También, bueno, los celos. También se ha hablado mucho de este tema de los mitos del amor romántico, de que los celos, quien cela es porque está preocupado, porque le interesa, porque muchas de esas cosas también que se le han ido agregando socioculturalmente, muchos elementos asociados al amor y a la afectividad y que en definitiva dan cuenta de factores de control muy relevantes. Y un poco conocer qué pasa en el resto del mundo, qué dicen las otras normativas, qué pasa respecto a estos casos de femicidio, pero tanto en la región como lo que hablábamos también en Europa, ¿son distintos? ¿Qué cambia en este ámbito? La figura penal del femicidio es una figura que solo está tipificada en Latinoamérica. En Europa no está tipificado el femicidio y en Latinoamérica no en todos los países. Y en los demás países de Latinoamérica hay distintos países que lo tipifican como el nuestro, o sea, femicidio en relación de pareja. Y también tenemos varios países que ya lo están tipificando de forma bastante amplia, ¿ya? Incluyendo femicidios y los femicidios no íntimos. Esto es, por ejemplo, lo que hablaba yo de las agresiones sexuales con resultado de muerte, ataques en grupo con resultado de muerte, incluso ya ampliándolo a otras figuras de infanticidio de niñas, o sea, figuras bastante amplias que más que violencia doméstica, de lo que están hablando es de violencia de género. O sea, una muerte en razón del género, de ser mujer, que también se extendería, por ejemplo, en algunas hipótesis, incluso a identidades sexuales, a identidades de género, ¿ya? O sea, mujeres transgénero asesinadas que también caerían dentro de esta figura de feminicidio o femicidio. Entonces, hay algunos países que tienen esta normativa más amplia, como por ejemplo, en este caso Argentina tiene una normativa bastante amplia, Ecuador tiene también un tipo penal de femicidio bastante amplio, con muchas hipótesis, y hay otros países que tienen esta figura ya más restringida. Y en Europa, en general, no existe ningún país que haya tipificado el femicidio. No obstante, hay países que tienen, por ejemplo, España, agravantes, y una de ellas, en este caso, es la agravante de género, la discriminación por género, por ejemplo. Entonces, pero claro, ahí lo que se tiene que probar en el juicio es efectivamente que concurre el agravante, ya no es parte del tipo penal, entonces tiene que probar que se mató precisamente en razón del género, y eso constituye un agravante, pero no es la figura del femicidio o feminicidio. Magistrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros En Palabras Simples hablando de este tema que es tan preocupante y que esperamos que ya empiece a haber un cambio cultural, sobre todo con los niños, que ya empiecen a darse cuenta que muchas de estas actitudes ya no corresponden. Así que le agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, magistrada, y como siempre los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, además de poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.